Saludos amigos. Bueno, de cuando en cuando es bueno hacer balance, hacer un poco de contexto y recordar lo que decíamos hace cosa de un año, 2 años, 3 años, pensar en cómo estaba la situación, cómo se percibían las cosas por aquel entonces y cómo están ahora. Fíjense, esta tarde se nos ha presentado como noticia, de manera natural, con toda la naturalidad del mundo, que el señor Trump se encontró un papel por allí en su escritorio, ¿no? Como quien, hay por aquí un papel, vaya. ¡Ostras! Que no era el 125% el que le tenía que poner a China, que era el 145%, que se me olvidaba el 20% este. Y como el señor Trump ayer había hecho esa moratoria de 90 días, lo cual ya es una falta de seriedad espectacular, pero bueno, había que evitar que los mercados, el casino se descalabrase demasiado, pues entonces los mercados, en cuanto anunció que había una moratoria de 90 días, pues ¡pum!, se pusieron hacia arriba. Y en cuanto pues se dio a conocer al mundo que faltaba un 20% más y que en realidad los aranceles sobre China eran del 145, ¡boom!, otra vez la bolsa para abajo. Esto, esto habla a las claras, de hecho, de la falta de seriedad y el nivel de, ya no solo de colapso, sino de eh, decadencia es quedarse muy corto, colapso también. Es algo a mayores, habría que inventarse una palabra, de hecho. Quizá esas películas como aquella Idiocracy o No mires arriba, quizá lo expresen mucho, mucho mejor. Películas que en su momento eran consideradas como un disparate imposible de que se llegase a producir ningún día, de que llegase a realizarse, a traducirse. Y sin embargo, ahora, al menos en lo que respecta a No mires arriba, que es de hace pocos años, parece que se ha quedado corta. Es decir, en aquella película teníamos a una presidenta de Estados Unidos que hacía todo tipo de disparates, pero es que Trump, vamos, la ha sobrepasado, pero larguísimamente. Teníamos a un excéntrico millonario que también hacía todo tipo de absurdidades, pero es que Elon Musk le ha superado amplísimamente. De hecho, bueno, hay rumores de que Elon Musk ya ha sido despedido, bueno, en fin. Está claro que las cosas no están yendo bien en Palacio, eso es obvio. Hemos visto a Pepe Escobar que llega tan lejos como a decir que Estados Unidos de hecho ya tiene barcos hundidos de guerra por parte de los yemeníes. Lo que sí que es indiscutible es que Yemen está propinando pues aquello que dijimos hace tantos meses, vayan a comprobarlo si quieren, dijimos hace bastantes meses ya que Yemen acabaría endosándole al imperio una derrota naval histórica. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, claro, en medio de todo este caos, pues es bueno hacer un poco de balance, un poco de memoria. Tengamos en cuenta que los rusos, son los ucranianos quienes lo dicen, están preparando una nueva ofensiva. Lo cierto es que los avances son claros en toda la línea del frente, pero se hablan más cosas ya. Se dice que, bueno, que quizá la región de Sumi pasaría a ser incorporada ya dentro de ese concepto de Novorossiya. Se habla también de que eventualmente pronto se produciría ya una incursión rusa dentro de la región de Dnipropetrovsk. Así que, obviamente, todo aquello que decíamos también hace meses acerca de que seguramente sería el Dnieper la línea que acabaría demarcando bueno, digamos que esa barrera natural, ¿no? La única barrera natural que de verdad puede definir una nueva frontera a largo plazo, pues quizá sea el Dnieper. Pronto lo sabremos, muy pronto lo sabremos, pero desde luego esto de Sumi y esto de Dnipropetrovsk pues hace pensar que quizá esa sea la idea. Al mismo tiempo que todo esto va ocurriendo, bueno, se van produciendo también movimientos en ese sentido. Hay una suerte de intercambio en la dirección de la campaña ucraniana y que parece que ahora va quedando paso a paso cada vez más en manos de Europa. Pero ya empieza a haber también pasos contradictorios. Se habla de que Meloni está como loca por presentarse en Washington y arremeter, renegar totalmente de la Unión Europea, una Unión Europea que a su vez ha tenido una nueva iluminación y se le ha ocurrido que algo estupendo sería que los aranceles contra Estados Unidos, es decir, los aranceles en respuesta a los aranceles estadounidenses, podrían focalizarse en los estados rojos, es decir, los estados republicanos, los estados que votaron por Donald Trump. Eso es lo que se está diciendo ahora. Obviamente, pues bueno, esto
no va a terminar tampoco bien. Pero bueno, esto es lo que se está moviendo. Hemos tenido también noticias de la señora Kaja Kallas. La señora Kaja Kallas está, bueno, on fire total. De hecho, presenta 4 tipos de misiones diferentes para, bueno, pues traducir eso que estábamos diciendo, ¿no? Ese intercambio, ese traspaso de poderes entre Estados Unidos y la Unión Europea. Veremos si al final se traduce en hechos concretos eso de que Estados Unidos va a retirar al menos 10.000 efectivos de Europa, se supone que para destinarlos a otro lado. ¿Qué otro lado será ese? Bueno, no lo sabemos, pero esto es lo que se está diciendo. El caso es que Estados Unidos y Rusia se han reunido en Estambul, 6 horas de reunión a puerta cerrada. Parece que la cosa sigue en la misma línea de lo que estábamos diciendo. Hay una suerte de teatrillo por parte de los dos bandos como para dar a entender que algo se está haciendo, que algo está ocurriendo, pero lo cierto es que no ocurre absolutamente nada. De hecho, el nuevo embajador ruso en Washington, Archiev, ya ha protestado de forma simpática y ha dicho que, bueno, a ver qué pasa con las propiedades que les confiscaron los estadounidenses que pertenecían pues, a esa delegación, a esa embajada rusa en Washington. Parece ser que eso es una de las cosas que han estado tratando en Estambul. La verdad, no parece que sea algo que dé a entender que realmente pueda llegar a haber un entendimiento entre las dos potencias. Nada, en absoluto. ¿Y qué decir de los chinos? Ahora con este 145% de aranceles, algunos en medios occidentales ya están diciendo que, bueno, que esto ya es de facto, técnicamente, un embargo. Es decir, realmente, ¿quién va a comprar ya ningún producto de China cuando tiene que pagar un sobreprecio del 145%? Es decir, ya pasaría a ser cualquier producto chino, pasaría a ser un producto de lujo. Con lo cual, pues obviamente, esto es un embargo de facto. Los embargos es una de esas cosas que también suelen preceder a las guerras. Así que vamos a vivir una guerra entre Estados Unidos y China. Bueno, pues también se ha hablado de eso. Se ha hablado de que la administración Trump ha cometido un grave error al enfrentarse con los yemeníes, puesto que han malgastado valiosísima munición que hubiera sido estupenda para la confrontación con China. Esto es lo que se está hablando, no es una invención nuestra. Tenemos constantemente noticias en esa dirección, en ese sentido, y la verdad es que la guerra comercial es una realidad incontrovertible. Insistimos, llegándose a ese punto de embargo económico técnico ya. No es que sea realmente un embargo económico, no es que haya una prohibición absoluta de comercial, pero semejantes aranceles, pues básicamente acaban suponiendo una suerte de prohibición. Así que, pues vaya, no hay mucho tampoco que rascar en ese sentido. Y si ya nos vamos a cuestiones pues más ya de índole civilizatoria, pues ahí sí que ya tendríamos mucho más, bueno, mucho más predicamento, la verdad, con respecto a lo que estábamos viendo en los años anteriores. Recuérdese que hace simplemente 3 años, no hace falta irse más lejos, hace solo 3 años, aún se hablaba con soberbia, con arrogancia, de aquella gasolinera con bombas atómicas que era Rusia, ¿no? Se hablaba, además en los más altos púlpitos. Recordemos a la señora von der Leyen, ¿no? Diciendo aquello de que los rusos tenían que asaltar sus lavadoras, sus neveras, sus lavavajillas para conseguir chips suficientes para hacer un par de misilejos más para lanzar sobre Ucrania. Todo aquello, ¿no? De que luchaban con palas, las oleadas humanas, etcétera, etcétera. Y fíjense, pasado el tiempo, lo que tenemos son más bien oleadas humanas en lo que es Ucrania. Sirsky, el comandante supremo de las tropas ucranianas, dice que es necesario reclutar 30.000 hombres al mes. Obviamente esto es un disparate absoluto, no es posible semejante cosa, pero eso habla a las claras no solo de las bajas en combate, muertos y heridos, sino también de las deserciones, que son enormes. Insistimos, los rusos no paran de mover la línea del frente y a pesar de que la cosa, digamos que a través de la guerra de drones, en la cual los ucranianos de momento consiguen aguantar el pulso, pues digamos que ha generalizado muchas zonas grises, lo cierto es que al final acaban avanzando los rusos. Vemos cómo también tienen un dominio a la hora de bombardear puntos estratégicos sobre Ucrania muy superior al que tiene del otro lado del frente los ucranianos. En eso también hay noticias. Fíjense que el señor Merz ahora dice, está comentando, que nada de Taurus, que no va a haber Taurus para Ucrania, así que
las perspectivas de Ucrania de poder hacer ataques en profundidad que hagan algo de daño en Rusia, pues se desvanecen. Veremos qué pasa con lo que habíamos adelantado también aquí de los británicos, la propuesta británica de olvidarse de atacar ciudades e ir más a puntos logísticos mediante una guerra de guerrillas, bueno, atentados, sabotaje, en fin, un clásico, ¿no? Ese clásico que ya habíamos visto, lo comentamos también aquí, con eso de las redes Stay Behind de la OTAN, cuando los tiempos soviéticos. Bueno, todo esto nos habla a las claras de que, pues lo dicho, cuando hace 3 años se comentaba acerca de la guerra en Rusia, de la guerra entre Rusia y Ucrania, de que Rusia no tenía opciones, no tenía posibilidades, de que, bueno, la OTAN iba a aplastar a Rusia y todo aquello, pues vaya cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado las cosas. Y sin embargo, este es el punto, no se ha producido el debate, no se ha producido el debate que cabría suponer que sí que se produciría un debate acerca de que, bueno, pues si el descalabro es tan grande, ciertamente lo es, entonces quizá habría que hacerse preguntas acerca de los proyectos, ¿no? Los proyectos occidentales, los proyectos que están detrás de esa supuesta superioridad, ¿no? Que tan arrogantemente, tan soberbiamente se prodigaba en los medios de comunicación acerca de Rusia, es decir, acerca de que Occidente era superior a Rusia, vaya. Si el resultado ha sido un desastre, y la verdad es difícil calificarlo de otra manera, pues entonces cabría preguntarse por qué no hay un debate. Y vemos Internet, digamos que haciendo un barrido rápido acerca de la información que se mueve, vemos que en realidad se sigue insistiendo en los viejos clichés. Se sigue insistiendo en que, bueno, realmente no hay una alternativa que pueda ser presentada. Es decir, se sigue insistiendo e insistiendo en que precisamente ese proyecto que ha terminado en desastre, no solo en Ucrania, sino también en Yemen, sino también pues, a nivel global, pues, con toda esta guerra comercial, con toda la rotura, digamos, del casino, el sistema de casino, ¿no? Que era una de las grandes cosas que se arguía, ¿no? Se decía, hombre, ¿cómo va a estar mal la civilización occidental cuando mire usted cuánto dinero se puede ganar en la bolsa? Y ahora, obviamente, esto, pues vaya, se está yendo todo por el sumidero muy rápido. Y sin embargo, pues nada, se dice que, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Es que no hay otra cosa, no hay nada que pueda presentarse y que sea mejor que esto. Entonces, hombre, pues cabría pararse a pensar. Y en ese sentido también cabría pararse a pensar en torno a la actitud de los chinos. Es decir, y fíjense que Donald Trump llegó tan lejos como para decir eso bueno, de que los países del mundo le iban a besar el trasero. Larry Johnson, por ejemplo, decía hoy, ¿no? Que esto, pues aunque fuera cierto, dice él, pues es una malísima jugada, ¿no? Humillar a tus socios comerciales, pues hombre, no es, digamos que el mejor movimiento posible. Pero claro, hay que entender también el contexto en el que se está produciendo todo esto. Un contexto en el que Estados Unidos se está golpeando de frente con la dura realidad. Entonces también no se puede arguir mucho en ese sentido. El caso es que, insistimos, ¿qué pasa con los chinos? ¿Por qué los chinos han respondido de esta forma tan dura? Lo que se suele arguir es que los chinos, bueno, tienen capacidad dentro de esos baremos occidentales, capacidad económica, capacidad comercial, capacidad logística, capacidad productiva, etcétera, etcétera. Pero no se habla tanto del trasfondo civilizatorio, de eso no se habla tanto. No se habla tanto de cómo China a lo largo del tiempo ha ido pacientemente, paso a paso, presentando una renovación de lo que China siempre había sido, siempre había sido. El planteamiento es el de siempre. ¿Es una renovación? Sí, pero sobre las mismas bases de siempre. Es decir, es una adaptación a realidades nuevas, una adaptación a ese mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial y que, de hecho, sigue sin estar suficientemente debatido y comprendido. No se ha comprendido todavía qué es lo que pasó realmente en esa Segunda Guerra Mundial y cómo fue derivando hacia el mundo que tenemos ahora mismo. Los chinos pasaron de ese comunismo que de hecho trataba de establecerse sobre los fundamentos de la República de Sun Yat-sen, los fundamentos del viejo imperio, sobre no solo fundamentos a nivel institucional o incluso conceptual, sino a nivel de ideología, para entendernos, ideología de corte tradicional.
es decir, en última instancia, cómo la gente vivía aquello. Aun con todos los errores de la época de Mao Zedong, lo cierto es que los chinos consiguieron implantar eso, y eso, de hecho, hizo posible la deriva que se tomó con Deng Xiaoping dentro de ese contexto que ya hemos explicado en este canal, en los entornos de los años 70, cuando se produce toda aquella transformación del imperio estadounidense, un imperio estadounidense que ya estaba muy tocado, puesto que ya sus propias contradicciones internas lo estaban devorando. Fíjense que de hecho ya se venía de los asesinatos, no solo de los Kennedy, sino también de Martin Luther King, y todo el proceso con la cuestión de los derechos civiles, como tratando de dar una nueva visión, una nueva, digamos, recauchutar un proyecto civilizatorio que en realidad ya era fallido, nos guste o no, cómo se significa toda la cuestión del viaje a la luna y toda la lucha cultural en torno a todo el contexto que después se iba a vivir en los años 70, cómo ya aparecía con fuerza el sionismo, todo aquello entra en contacto con la China de Deng Xiaoping, bueno, finales de Mao Zedong y ya Deng Xiaoping, ya con el correr de los años, y cómo China, digamos que acepta ese trato de convertirse, por así decir, en la fábrica del mundo, pero sin renunciar a esos elementos que estábamos diciendo, esos elementos que en realidad hacían llamada a la China tradicional. Nos guste o no, queramos o no, nos pongamos como nos pongamos, la razón de por qué hay 5 estrellitas en la bandera china es esa. Es decir, se está haciendo llamada a ese 5, ese reino de 5, con ese reino central, ese punto central, simbolizada por la ciudad prohibida en la que habitaba el emperador, con todo lo que ello suponía. Y obviamente, pues, es sobre esa base sobre la que se construye toda la China que iba a venir después. Hubo, por supuesto, la sofisticadísima actuación por parte occidental en la que se trataba de minar esos puntales tradicionales chinos y llevar a China por la vía de convertirse, pues, básicamente un prostíbulo occidental, ¿no? En fin, para decirlo de forma muy resumida, pero bastante exacta. Y, bueno, se procede a la limpieza, a la purga, y ya se establece con Xi Jinping, pues vaya, una China que nos guste China o no, y todas estas valoraciones que siempre se hacen en Occidente, ¿no? Que parece que persiste y persiste aquello del peligro amarillo, pero la realidad es que la China de Xi Jinping, pues es un éxito absoluto. Y con esto terminamos la reflexión que pretendíamos hacer. Comparemos eso con cómo se veían las cosas hace, pues eso, cosa de 3 años, acerca de Occidente, y cómo ahora Occidente solo debería ser catalogado de proyecto absolutamente fallido, Occidente al completo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que sobre esto tampoco se habla, porque normalmente cuando había crisis se decía, bueno, Europa va mal, pero Estados Unidos va bien, o Estados Unidos va mal, pero Europa va bien, pero ahora no hay nada en Occidente, absolutamente nada, que vaya bien. Y sin embargo no se dice que es todo el proyecto el que falla. Sin embargo, acerca de los otros, de los orientales, sí que se buscaba eso, ¿no? Se buscaba que, ay, esa autocracia china, esa tradición horrible, cómo está fracasando, ¿no? Siempre se buscaba eso. Ahora que triunfa, nadie dice nada. Pero lo cierto es que está ahí, ¿no? China está aguantando el pulso, esto sin duda está poniendo a la administración Trump en serios aprietos, puesto que si China no cede, a ver cómo demonios se supone que van a salir del lío, en ese sentido también ha aparecido información, como no podía ser de otro modo, y muchos se preguntan qué va a hacer Estados Unidos si no puede disponer de esa fábrica del mundo que, entre otras cosas, suministra, sin ir más lejos, medicamentos clave, a ver qué va a pasar con la población estadounidense, adicta en gran medida a los medicamentos de todo tipo, recetados, de los legales y todo bien, pero adicta, después de todo, a ver qué ocurre si los precios se disparan. Al menos si se disparan, pues, en esa dinámica siempre ascendente en la que estamos viendo que se está produciendo esta guerra comercial. A ver qué va a pasar con eso. Solo por mencionar un detalle, porque habría muchos otros sectores de maquinaria, tecnología, etcétera, etcétera, en los que cabría decir 3/4 de lo mismo. Incluso ha habido rumores de que Apple está moviendo grandes cantidades de mercancía hacia Estados Unidos, quizá para evitar que haya un despunte colosal en los precios de sus productos. En fin, muchas cosas se están moviendo y esperemos que sí que cunda un poco la, bueno, pues la propuesta que hacemos aquí
de echarle un vistazo a la cuestión civilizatoria, porque aquí lo que está fracasando no es la administración Trump, no es ciertos aspectos económicos, que si el liberalismo económico o todo ese tipo de cuestiones que se suelen poner sobre la mesa. Lo que está fracasando es algo mucho más profundo, mucho más profundo. De hecho, piénsenlo, si ahora mismo entrase una administración nueva en Washington, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían los demócratas? No podrían hacer nada. Es decir, enfrentarse a Rusia de nuevo, entenderse con China, ya no es posible. Entonces, ¿qué harían? ¿Ser más sionistas todavía que Trump? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué cambiarían? Bueno, son las cosas que entendemos que es necesario destacar y que también entendemos que no se están destacando suficientemente, porque esto es la clave de todo. Esta es la clave sobre la cual sí se podría plantear un proyecto nuevo que además habría que hacerlo sobre la base sobre la que lo han hecho los orientales y, ojo, han demostrado que funciona. Y esa base es la base tradicional, de recuperar las conexiones con el pasado. ¿Cuál es el pasado de Occidente? ¿Cuál? ¿Cuál es el pasado de Occidente? Ahí es donde hace falta mucho trabajo. La cristiandad, ese es el pasado. Pero la cristiandad no es un tradicionalismo cristiano rancio, para eso ya tenemos a la administración Trump. No, la cristiandad es una civilización con elementos análogos a los de esa civilización china. Aquí también hay 5 estrellas, aquí también hay cosas equiparables a lo que ellos tienen. Eso es la auténtica cristiandad, no un tradicionalismo cutre de corte religioso, tal y como suele entenderse hoy en día eso, sino algo serio, algo vinculado a lo que por lo demás los modernos en el siglo XIX denominaban civismo. Elementos que hacían que cada ciudadano tuviese dignidad y pudiese ejercerla, es decir, había salidas para que dicha dignidad pudiese ser ejercida. El Estado, de este modo, se veía obligado a proveer adecuadamente a la población y eso lo vemos en franca caída. Hay que despertar, no esperen que se lo vayan a decir en la tele. Mientras que en China no estamos viendo eso y en Rusia no estamos viendo eso. Así que, a ver si se produce un despertar, a ver si se produce ese necesario debate. Pero bueno, las noticias del día están clarísimas. De hecho, pues bueno, cerramos con lo que habríamos. Esto es tan cutre como que el señor Trump resulta que se acordó de que había dicho que le iban a poner un 20% más. Entonces no es el 125, entonces es el 145, entonces la bolsa ya se desploma. Esto es cualquier cosa menos serio. O sea, de hecho muchos ya dicen, ¿no? De que ahora pues todo depende, la volatilidad, como se dice dentro de la jerga, el chiringuito en cuestión, la volatilidad pues va a depender de cómo se despierte por la mañana Donald Trump, ¿no? Y esto es gracioso, porque esto lo decíamos aquí en tono de sorna con respecto a cómo se interpretaba lo que había ocurrido en la operación militar especial rusa, ¿no? De que parecía, siempre según la visión occidental, que Putin se había levantado de mal humor un día y señaló así en el mapa medio de resaca y dijo, Ucrania, vamos a invadir esto. Y en realidad lo que está ocurriendo es eso mismo, pero en Occidente. Pero no es una broma, es la realidad, es lo que se ocurre. Esto es lo que estamos viendo y esto es lo que, a nuestro juicio, pues bueno, hay que interpretar de todo esto. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apoyen este proyecto. Es un proyecto en el que, obviamente, cabe preguntarse si realmente no es exactamente justo lo que habría que hacer, ¿no? Esto es lo que habría que preguntarse a estas alturas. A nuestro juicio, si no se va a preguntar ahora, pues seguramente ya nunca se va a preguntar. Porque ya, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que en vez de lanzar aranceles el señor Trump va a lanzar bombas atómicas? Es que ya no queda mucho más. En fin, lo dejamos ahí. Venga, un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.